Dios bendiga a todas las personas que están observando, viendo, escuchando y analizando este video en este momento. En el día de hoy, Dios ha inquietado mi corazón a disertar sobre un tema, y este tema tiene que ver con el día de reposo. El día de reposo, y este tema tiene que ver si los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo y los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, tenemos que guardar o no el día de reposo. Como sabemos por la Biblia, nosotros fuimos parte del pueblo gentil, no fuimos parte del pueblo judío. Pero aún si tú formas parte del pueblo judío, este tema también tiene que ver mucho contigo. ¿Quiénes creen sobre este día de reposo? Hay muchas sectas que se han levantado últimamente, pero la más controversial y la secta más fundamental que habla sobre el día de reposo es los adventistas del séptimo día. Aunque también hay otras sectas modernas como los falsos judíos mesiánicos. Esta secta que se ha levantado de acuerdo al pensamiento de un cubano llamado Dan Ben Abraham. Tristemente a este señor se le ocurrió de un momento a otro decir que él pertenecía al pueblo judío y que toda persona que cree en Yeshua pertenece al pueblo judío. Pero el enfoque de este tema va a ser más que todo por el lado del adventismo del séptimo día, para contradecir las doctrinas que ellos creen sobre el guardar o no el día de reposo. ¿Por qué se inventó el día de reposo esta doctrina? Esta doctrina no nació en el corazón de Dios ni está en la palabra de Dios. Esta doctrina se la inventó una señora llamada Ellen White, la fundadora del adventismo del séptimo día. Según esta señora, en 1844 comenzó a recibir visiones de Dios. De hecho, la historia dice que recibió 2000 visiones, entre comillas, de Dios. Y de acuerdo a esas visiones, Dios le mostró a ella se creyó profeta, y Dios le mostró a ella ciertos puntos doctrinales, entre ellos el punto del sábado, del día de reposo. Ella dice que ella vio en una visión el arca de Dios y que dentro del arca estaban las dos tablas del pacto y el cuarto mandamiento estaba iluminado. Y de acuerdo a ello, ella formuló el concepto de que se debe guardar el día de reposo. Pero la Biblia dice en Gálatas 1:8 que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema, dice el Espíritu Santo. Efectivamente, ella es una anatema, es una persona que no sabe lo que está hablando y lo que está diciendo, porque no podemos contradecir la palabra de Dios. Según la doctrina del adventismo y los falsos judíos mesiánicos, Dios estableció el día de reposo antes de la ley. Y efectivamente lo mencionó, mas no lo ordenó. Y lo vamos a probar por la escritura de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la Biblia. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, los cielos y la tierra. Y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó, porque en él, o sea, en Dios, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó en el día séptimo. No hay ninguna duda, porque esto es palabra de Dios. Pero Dios no lo instituyó. Esta gente que cree en el día sábado dice que Abraham, que Adán, que Noé, que Abraham, que Jacob, que Isaac guardaron el día de reposo, pero no tienen base bíblica para probarlo. Eso no está en la Biblia. Ninguno de los patriarcas del Antiguo Testamento guardaron el día de reposo. Eso es una blasfemia. El día de reposo, la única parte que ha sido mencionado es en el Éxodo capítulo 16, versículos 21 al 30. Y lo vamos a leer. Éxodo 16, versículos del 21 al 30. Cuando cuando el pueblo de Israel se quejó a oídos de Moisés y se quejó ante Dios de que no tenían que comer, prácticamente ellos dijeron que ellos en Egipto comían el pan de balde, o sea que ellos comían el pan gratis y se jactaban de que supuestamente en Egipto tenían este alimento. Entonces se quejaron de que en el desierto no tenían que comer. Apenas llevaban 2 meses de salir de Egipto cuando el pueblo de Israel se quejó a oídos de Dios. ¿Qué pasó? Acto seguido, Dios habla con Moisés y le dice que efectivamente él les iba a dar
alimento. Y este alimento era el maná, que es pan del cielo, pan de ángeles. El Señor les da el maná y les da, pero con el maná les da unas instrucciones. Estas instrucciones tenían que ver de que el maná iba a ser llevado o iba a ser, Dios les iba a dar ese maná diario, pero en el sexto día tenían que recoger doble. ¿Por qué tenían que recoger doble en el sexto día? Porque el séptimo día no iba a haber maná. Lo que iba a hacer Dios era que ellos tenían que, la instrucción de que ellos tenían que comerlo en el séptimo día y estar en sus casas, todos los israelitas, estar en sus lugares quietos, porque el día era un día de reposo. Entonces Dios lo instituye en el capítulo 30, dice, y dijo Moisés, 16:30 dice, así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su color como de hojuelas con miel. Y en el versículo 29 dice así, mira que Jehová os dio el día de reposo, y por esto el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, el Señor les da unas instrucciones al pueblo de Israel. Por primera vez aparece el día de reposo como una ordenanza. Pero antes de este capítulo 16 del Éxodo, no existe ninguna referencia al día de reposo en el Génesis. No existe para nada. O sea que si una persona te dice que Abraham guardó el día de reposo, está mintiendo. Si una persona te dice que Noé, o si un adventista o falso judío mesiánico te dice que Noé guardó el día de reposo, que lo compruebe por la Biblia, está totalmente mintiendo. No hay ninguna referencia en el Génesis de que alguna persona de el Génesis, de los patriarcas, guardaron el día de reposo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Ahí a través de la palabra en Nehemías capítulo 9. Vamos a leer la escritura, Nehemías 9. Nehemías capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 13 y 14. Nehemías 9, versículos 13 y 14. Dice la Biblia. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. O sea que la ordenanza del día de reposo fue instituida a través de Moisés. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, como lo vamos a mostrar más adelante. ¿Quién está hablando este pasaje aquí en Nehemías? Los levitas por instrucción de Esdras, porque Esdras era el sacerdote, uno de los sacerdotes de ese tiempo, en el tiempo de Nehemías. Y aquí están hablando los levitas, trayendo a memoria lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel durante el desierto. Y aquí nos da a entender el Espíritu Santo que la ordenanza del día de reposo fue instituida durante el periodo de Moisés. Específicamente hablando, 2 meses después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea que ninguna persona te puede decir que los patriarcas del Antiguo Testamento guardaron el día de reposo. De acuerdo a ello, podemos ya ver cómo el Señor avanzó con la institución del día de reposo en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Este tema es importante entenderlo. ¿Por qué? Para que no caigamos en errores doctrinales. Esto es parte de una formación doctrinal. Y quiero que tengan en cuenta que Satanás es padre de toda mentira y que la herejía no tiene que haber cabida, la levadura no tiene que haber cabida en nuestros corazones. Por eso es que es importante entender este tema en este día. Éxodo capítulo 20. Podemos ver que el día de reposo forma parte del decálogo. Del decálogo son los 10 mandamientos de Dios. En el versículo 8 de Éxodo capítulo 20, vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días
Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto. Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Cuando yo digo Jehová, pues es lo mismo que decir Yahweh o Yahvé, como dicen algunos, ¿no? Pero lo importante aquí es que Dios instituye el día de reposo como parte de los 10 mandamientos. Para entender primeramente esto de los 10 mandamientos, yo quisiera decirle a la gente que está escuchando este video que nosotros no nos regimos por los 10 mandamientos. De hecho, nosotros no nos regimos por la ley, y eso lo vamos a ampliar más adelante. Nosotros nos regimos por la ley de Cristo. Nosotros estamos en la ley de Cristo, estamos en un nuevo pacto. No nos regimos para nada con los 10, no tenemos relación con los 10 mandamientos que el Señor instituyó en el Monte Sinaí para el pueblo de Israel. Algunos de estos 10 mandamientos están incluidos en la ley de Cristo y están ampliados en un margen mucho mayor en la ley de Cristo. Y esto lo puedes leer en Mateo capítulo 5 y capítulo 6, cuando el Señor dice, escrito es para los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo, dice Jesús, yo os digo. O sea que el Señor está renovando prácticamente el pacto, está renovando los mandamientos, está ampliando los mandamientos y está estableciendo a la vez la ley de Cristo. Estamos en la ley de Cristo, no en la ley del Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos. Pero Dios, para este estudio, estamos analizando el cuarto mandamiento del decálogo, de la ley que Dios le dio a Moisés para los hijos de Israel. Cuando la palabra de Dios, miremos la palabra de Dios en Juan capítulo 5, para ver para demostrar lo que estamos hablando, de que si estamos o no estamos sobre la ley todavía mosaica. Pero vamos a tocar solamente este pasaje de Juan capítulo 5. Y en Juan capítulo 5 nos está hablando de la anécdota de una historia. Esta historia tiene que ver con el paralítico del estanque de Betesda. Este estanque que tenía 5 pórticos. Dice la Biblia que allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y en esta multitud había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y él procuraba entrar en el agua, pero porque escuchaba y veía que un ángel venía de tiempo en tiempo a agitar el agua. Y todo aquel que entrase en ese agua se sanaba. Esto no es una historia de ciencia ficción, esto era algo real. Si la Biblia dice que algo real venía un ángel, es porque un ángel venía de tiempo en tiempo. Pero lamentablemente este hombre contaba con una mala suerte que nadie lo metía al estanque. Lo interesante de este asunto es que Jesús ve a este hombre. Y había una multitud de enfermos, pero él fue directamente a este hombre, lo sana de su enfermedad. En el versículo 8 Jesús le dice, leamos, Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Hasta ahí todo está bien con el pasaje, pero el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, fue obediente y anduvo. Pero el problema era que era día de reposo aquel día, dice la Biblia en el versículo 9. Y era día de reposo aquel día. Esto era un problema. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Romper con la tradición de la ley. Romper prácticamente con la ordenanza de la ley. Como ya dije anteriormente, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos bajo un nuevo pacto. El Señor no le está dicen muchos comentaristas que esto no estaba en la ley. De hecho, sí, eso lo podemos ver en Jeremías 17, 21. Y le damos la palabra. El Señor está diciendo a aquella persona que quebrantase esta ordenanza de la ley de Jeremías 17, 21 y 22. Porque dice la Biblia. Jeremías 17, 21. Jeremías capítulo 17, versículos 21 y 22. Así ha dicho Jehová. Guardaos por vuestra vida de llevar carga. Repito, de llevar carga en el día de reposo. De llevar carga en el día. Estaba prohibido. Y es por Dios. Esta ordenanza viene de parte de Dios. Esta es la observancia del día de reposo. En el día de reposo estaba prohibido llevar carga. Dice la Biblia, llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Y de meterla por las puertas de Jerusalén. ¿En dónde estaba el estanque de Betesda? Estaba en Jerusalén.
O sea que este mandamiento fue quebrantado. Pero fue quebrantado y vamos a verlo por qué. Luego el versículo de ahí mismo de Juan, volvámonos a Juan capítulo 5, de ahí del paralítico de Bethesda, donde estamos leyendo. Juan capítulo 5. En el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Jeremías 17:21 lo dice, no es lícito. Él le respondió: el que me sanó, o sea, Jesús de Nazaret, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y más adelante en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El consejo de Jesús para este hombre. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sido sanado. Y por esta causa los judíos perseguían, escuchan bien, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué los judíos procuraban matar a Jesús de Nazaret desde ese momento? ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 5:16. Pero miren el versículo 17, y aquí es que yo me quiero enfatizar. Aquí quiero hacer un paréntesis y aquí quiero explicar aquellos parámetros que toda persona necesita entender en este día. Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús. El Padre Celestial, hasta en este momento donde Jesús estaba predicando, estaba trabajando, y Jesús también. Esto es algo fundamental que la persona pueda entender para saber que el día de reposo es una sombra y tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, Dios descansó de todas sus obras, después que la humanidad pecó en Adán y Eva, porque esto fue antes del pecado original. Dios reposó de todas sus obras antes del pecado original. Después del pecado original, Dios estaba trabajando juntamente con su Hijo para salvar este planeta Tierra, para salvar a cada persona de las garras del diablo y del pecado y de la muerte. Quiero que entiendan bien esta palabra, porque Jesús le está explicando a los fariseos y a los judíos: vengan acá, mi Padre trabaja, el Padre Celestial está trabajando y yo también estoy trabajando para salvación de la humanidad. Ellos no entendían, como muchos adventistas y como muchos judíos mesiánicos que no entienden. No entienden. ¿Por qué? ¿Por qué lo acusaban a Jesús de que quebrantaba el día de reposo? ¿Y por qué Jesús hacía la mayoría de cosas que hacía en el día de reposo? Para darles a entender que el Padre Celestial no estaba reposando. Él reposó en Génesis 2. Él reposó allí. Pero después del pecado, Dios, el Padre Celestial y Jesús tuvieron que trabajar para salvar la humanidad. O sea que el reposo del pueblo de Dios, como lo vamos a ver en el capítulo, allí en Hebreos, el reposo del pueblo de Dios todavía estaba no estaba fijo, no estaba en pie. Y esto es importante para que entendamos más adelante, los versículos más adelante, de que por qué Jesús quebrantaba y mandaba quebrantar a las demás personas el día de reposo. Pero vamos a ver en Deuteronomio capítulo 5, porque ya vemos en Éxodo 20, que es parte del cuarto mandamiento, pero en Deuteronomio 5:12, en Deuteronomio 5:12, y vamos a seguir adelante en esta enseñanza. Dice la Biblia, Deuteronomio 5:12, para que entiendan que el día de reposo nunca fue para el pueblo gentil, nunca lo fue, fue instituido para el pueblo de Israel. Deuteronomio 5:12 al 15 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, desde el versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Escuchen bien, Israel fue siervo en la tierra de Egipto por más de 400 años. Y aquí dice: y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Oh, wow. Entonces, ahora estamos profundizando que el día de reposo nunca fue para el pueblo gentil.
fue para el pueblo judío, fue señal, es una señal del pacto de Dios con el pueblo judío. Escuchen bien, es una señal de Dios con Israel de que lo sacó con mano fuerte de Egipto. Es una señal del pacto de Dios con Israel. Es un pacto, una señal del pacto de Dios con Israel. No tiene ninguna relevancia, ni ninguna concordancia, ni ninguna relación con nosotros, que fuimos parte, prácticamente fuimos parte del pueblo gentil. Ahora somos el pueblo de Dios. Somos adopción del pueblo de Dios, de Cristo Jesús. Algunas personas estas sectas se apegan a textos. Miren, y esto es importante entenderlo. Se apegan al texto de Éxodo 31, y vamos a leerlo. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Dice la Biblia: guardarán pues, eso es para el pueblo de Israel, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces algunas personas dicen, oh, si estás viendo que aunque estaba en el cuarto mandamiento, la ley de guardar el día de reposo, aquí en Éxodo 31, 16 me dice que el día de reposo es un pacto perpetuo. Pero cuando tú te vas y tú indagas e investigas lo que significa pacto perpetuo, entiendes que no es que sea eterno, como algunas personas pretenden decir y pretenden cavilar en sus mentes. Oh, que es pacto perpetuo, o sea, que es eterno, es para siempre. No, señor. El único eterno es Dios. De esto no hay duda, y esto es una verdad. Pero el día de reposo, cuando dice aquí que es un pacto perpetuo, me está diciendo que es de larga duración. Y esto es lo que significa en el hebreo, que es de larga duración, o sea, que no es eterno, que puede perecer, puede caducar, y que no es eterno. Solamente me está diciendo, aquí dice la palabra, que es de larga duración, es un pacto perpetuo. Y tú puedes investigarlo ahí en tu casa, lo que significa pacto perpetuo en el Antiguo Testamento. No significa que es para siempre o que es eterno y que es para siempre, no. ¿Por qué no? Porque tiene un inicio. El día de reposo tiene un inicio, y todo lo que tiene inicio no es eterno. El día de reposo tuvo un inicio ahí en Éxodo 16. La ordenanza de guardarlo. Y no es, en ninguna manera, no es eterno. Lo que están haciendo estos grupos adventistas y los falsos judíos mesiánicos, estos falsos grupos latinos que se creen judíos mesiánicos, es idolatrar el día sábado. Se vuelven sabadólatras. Están idolatrando un día. No se dan a entender que ningún idólatra irá al reino de los cielos. Todos los idólatras tendrán parte en el agua de fuego que arde con azufre. Y aunque estos grupos, estas congregaciones, especialmente la iglesia adventista, no creen en el infierno, pero ¿cómo van a creer en el infierno? Pues si su doctrina está leudada, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea que así no crean en el infierno, van a estar allí si continúan idolatrando este día. Sigamos adelante. Y hay algo importante que yo le digo a todo amigo adventista o toda persona que está confundida con el día de reposo. Déjenme decirles que había unas pautas de cómo guardar el día de reposo. O sea, que cómo se debía guardar el día de reposo. Había unas ordenanzas, había unas reglas, había unas ordenanzas de cómo hacerlo. Y es más, en Éxodo 31, 14, de ahí mismo podemos leer. Dice Éxodo 31, 14, así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, o sea, los judíos. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo, o sea que dejaría de ser israelita. O sea que este versículo hipócritamente no lo vivió ningún judío, todos quebrantaban el día de reposo. Y díganme, ¿quién pasó a no ser parte del pueblo judío por quebrantar el día de reposo? Ninguna persona, todo el mundo lo quebrantaba en ese tiempo, y aún hasta ahora no hay ningún adventista, y como lo vamos a ver en estos requisitos, no hay ningún supuesto adventista que guarde el día de reposo como lo instituye el Antiguo Testamento. No lo hay, no hay ninguno, ni judío mesiánico que lo guarde conforme a lo que dice la Escritura.
Esto se llama hipocresía, porque enseñan, pero no aplican lo que está escrito en la palabra. Enseñan una parte, pero dejan la otra parte atrás. Y Dios en ninguna manera mandó a predicar la Biblia a medias, o la predicamos entera, tú no predicas absolutamente nada. Éxodo 31:14 dice que no hay que hacer obra alguna. Y también dice en el versículo 15 de que se tenía que trabajar 6 días. Te pregunto, si tú quieres guardar el día de reposo o lo estás guardando, ¿tú trabajas 5 días o trabajas 6 días? Porque la ordenanza, perdón, la ordenanza era trabajar 6 días. Si tú trabajas 5, ya quebrantaste el día de reposo. Ya lo quebrantaste. Aquí te están mandando a trabajar 6. O sea, no seas hipócrita. Si trabajas 5 días y supuestamente guardas el sábado, que a unos que hasta lo guardan mal, lo guardan de 12 a 12, según el calendario, según los tiempos del Antiguo Testamento era de tarde a tarde, pero lo guardan de 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día. Eso se llama, eso también es una modalidad de guardarlo no conforme al tiempo bíblico. Y lo otro es que trabajan 5 días y supuestamente guardan el sábado, conforme al occidente. Es otra parte de la hipocresía que entra en esta herejía de esta doctrina. O sea, no haya que hacer obra alguna, como Éxodo 31:14, no haya que hacer absolutamente nada. Y 6 días había que trabajar, 2 requisitos, pero vamos a ver más requisitos. Éxodo 35:3, dice la Biblia en Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, ni un fósforo, ni la estufa de gas, ni el horno, ni absolutamente nada. No, esta era una ordenanza del día de reposo. Y te pregunto, a ti, adventista o falso judío mesiánico, si tú enciendes fuego en tu morada, en tu casa o en tu trabajo, en donde quiera, en su día de reposo, si lo quieres guardar conforme a la Biblia y lo haces, estás quebrantando el día de reposo y eres digno de muerte según Éxodo 31:14. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice la Biblia, eres digno de muerte según la ley, aunque no estamos conforme a la ley por medio de Jesucristo. Pero si tú quieres guardarlo, guárdalo como está escrito. No hay que encender fuego en ninguna de las casas. Jeremías 17, el 21-22, ya vimos que estaba prohibido llevar carga. No había que llevar carga en el día de reposo. No había que encender fuego, no había que llevar carga. Y vamos a ver un caso en que un hombre trató de llevar carga. En Números 15. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Miren este caso. Entonces, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés. Ya sabían lo que tenían que hacer con el hombre, pero aún así lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ellos no sabían, lo encontraron recogiendo leña y se asombraron, lo trajeron a Moisés. Lo pusieron en la cárcel porque no sabían qué hacer con este hombre que estaba quebrantando el día de reposo. Versículo 35 del capítulo 15 dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y la congregación lo apedreó. O sea que una persona que quebrantase el día de reposo era apedreado, era muerto. ¿Por qué? Porque esto era conforme a la ley. Esto es lo que la ley de Moisés declaraba. Esta era la ordenanza de cómo guardar el día de la ley. ¿Por qué predicamos la Biblia a medias? ¿Por qué estas personas quieren guardar el sábado como se les antoja? Si quieren guardarlo, si usted quiere guardar el día de la ley conforme a lo que el Antiguo Testamento, pero tiene que hacerlo conforme al Antiguo Testamento, hágalo. Pero te voy a decir que ahorita estamos en Cristo, estamos en la libertad y no tienes que guardar ningún día de reposo. Y como vamos a ver, todos los días son de reposo en Cristo Jesús. Cuando tú creíste en Cristo, entraste en el reposo del pueblo de Dios y lo vamos a demostrar más adelante por la palabra. En Éxodo 16:29 vamos a ver. Éxodo 16:29 dice la Biblia que nadie podía salir de sus casas. Éxodo 16:29 dice así: mira que Jehová os dio el día de reposo. Escuchen bien. Y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Lo que le dimos sobre el maná. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. O sea que
Si supuestamente, si alguna persona hipócritamente quiere guardar el día de reposo, no salga de su casa, no encienda fuego, trabaje 6 días a la semana y no haga ninguna obra alguna. Mire, ha llegado tanto a la hipocresía de estos grupos que aún hasta ellos mismos se contradicen. Según los judíos reales, ellos tienen un libro que se llama el Talmud. Y en el Talmud, según la Mishnah, hay 39 cosas que no se pueden hacer el día de reposo. 39 cosas que no se pueden hacer un día de reposo. Y si una persona, un adventista, quiere supuestamente guardar el día de reposo, pues le hace la Mishnah de los judíos que tienen hasta ahora, porque ellos tienen un listado de 39 cosas que no se pueden hacer el día de reposo. Que esto también es prácticamente algo innecesario y antibíblico. Pero bueno, sigamos más adelante. ¿Debemos los cristianos guardar el día de reposo? Sigamos a la pregunta. Mateo 12, versículos del 1 al 8. Y leamos la palabra. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8 dice así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, Mateo, estoy leyendo Marcos. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8 dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, miren los religiosos del momento, los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que ellos tenían que estar en sus casas y que no tenían que, ni aún en la siega, como dice la palabra en Éxodo 34, 21, que ni aún en los sembrados, en la siega, podían trabajar o podían hacer cosa alguna. Y era verdad lo que decían los fariseos. Ellos estaban quebrantando el día de reposo conforme a la ley de Moisés. No es que no lo estuvieran quebrantando, sí lo estaban haciendo. De acuerdo a Éxodo 34, 21, lo estaban haciendo. Pero él les dijo en el versículo 3 de Mateo 12. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo, escuchen bien, profanan el día de reposo y son sin culpa? Y el versículo 6 es algo fundamental. Pero yo os digo, dice Jesús, pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Le está diciendo, déjense la hipocresía, los sacerdotes, cuando en el día de reposo, cuando entran al templo, ellos hacen los sacrificios, los holocaustos, matan el cordero, encienden las lámparas, hacen una cosa. En todo el templo hacen el orden de culto en el templo, los sacerdotes, en el día de reposo, que no tenían que hacer obra alguna. Es lo que le está diciendo, miren, uno mayor que el templo está aquí. Ellos son sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:5. Entonces, como sacerdote de Dios, cuando tú estás en Cristo, porque el versículo 5 dice, los sacerdotes en el templo, o sea, los sacerdotes en Cristo. Esto lo podemos trasladar de esta forma, ¿no? Los sacerdotes en Cristo pueden profanar el día de reposo y son sin culpa. Eso es lo que le está dando a entender a ellos, parafraseando la palabra de Dios. Pero es verdad, lo que está diciendo, los sacerdotes en el templo profanan el templo y son sin culpa. Lo mismo ellos. Yo soy mayor que el templo, dice Jesús. Y si ellos son sacerdotes y están conmigo, que soy mayor que el templo, ellos lo pueden profanar también. Y a ti también te digo, si tú eres un sacerdote de Dios, el día de reposo o no día de reposo, si estás en Cristo, no importa si lo profanas de acuerdo al Antiguo Testamento o no. Y aquí el Señor ni siquiera había muerto ni resucitado. Estaba todavía andando con los discípulos y aún así le está autorizando quebrantar o profanar, entre paréntesis, el día de reposo. Porque Jesús es mayor que el templo. Y si los sacerdotes en el Antiguo Testamento lo podían profanar, los discípulos en Cristo también. Y tú en Cristo, por supuesto, también. Porque ahora tienes la libertad de la ley de Jesús. Es importante entender este principio, porque en Hebreos capítulo 4, vamos a ver la palabra en Hebreos capítulo 4. Miren lo que nos dice la Escritura.
Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11. Para que usted entienda que Jesucristo es el verdadero reposo del pueblo de Dios. Esto es lo que los fariseos no entendían, que aquella persona que está en Cristo Jesús entra en el reposo, en un verdadero reposo en Dios. Dios te hace reposar de todas sus obras. Cuando tú entras en Jesús de Nazaret, tú entras en un verdadero reposo espiritual. Y ese es el verdadero reposo del pueblo de Dios prometido. Y como dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11, pero los que hemos creído, entiendan bien, Hebreos 4, 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que digo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque guardaban el sábado cada 8 días, les decía el Señor, no entrarán en mi reposo. Increíble. Menos que la cara de los judíos en ese tiempo, bueno, estamos guardando el Shabbat, y ahorita nos dice que no entraremos en el reposo. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y el versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, le está diciendo, wow. En cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios. Pero ahora a los judíos les decía, no entrarán en mi reposo. O sea, ¿por qué? Porque el Padre todavía estaba trabajando, como ya lo expliqué, y Jesús también estaba trabajando para la salvación de la humanidad. Él estaba dando a entender que había un reposo futuro para el pueblo de Dios, un reposo proyectado para nosotros, para el pueblo de Dios. Y le dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, no dice un sábado. Versículo 7. Y otra vez determina un día, no dice determina un sábado, dice determina un día, dice hoy. O sea que es en todo tiempo. Si tú quieres descansar en Jesús, Jesucristo te dice que ya no hay día de reposo, el día de reposo es Él. Jesús es tipo y símbolo, el día de reposo es hoy. Si entras en Cristo, entras en el reposo, el verdadero reposo del pueblo de Dios. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, les está explicando lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, la tierra prometida, no hablaría después de otro día. O sea que Josué no se está refiriendo a la tierra de Canaán, al reposo de la tierra de Canaán. Por tanto, el versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, wow, mire, el Hebreos 4:9 desbarata cualquier doctrina adventista y judío mesiánica falsa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea que cuando reposó Dios, Dios no reposó en el sexto día de la creación. Cuando cayó Adán y Eva, Dios continuó trabajando. Por el pecado de Adán y Eva, Dios continuó trabajando. Dios reposó cuando Él envió a su Hijo a morir en la cruz y cuando Él resucitó y dijo consumado es. Cuando comenzó el nuevo pacto de la gracia de Dios, ahí me dice el versículo 10 y 11 que ha reposado Dios de sus obras. Increíble la revelación de la palabra en el versículo 10. Versículo 11, procuremos pues, mire el consejo final de Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el mensaje a ti también. Procura pues entrar en el reposo de Jesús de Nazaret. Romanos 10:4 dice la palabra. Esto es en respecto a la ley. Y quiero que entendamos esto. Romanos 10:4 es tanjante a lo que ya hablamos en que no estamos ya no vivimos conforme a la ley, sino a la ley de Cristo. Pero Romanos 2:4 dice así. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no estás bajo los 10 mandamientos, ya no estás bajo los 613 decretos de la ley y ordenanzas de Moisés, ya no estás viviendo bajo esos 613 decretos. Por eso es que ya tú no debes diezmar, como mucho falso pastor está predicando ahora últimamente. Por eso tú ya no guardas el supuesto día de reposo, ya no vives el cuarto mandamiento, ninguno de los 10. De hecho, vives la ley de Cristo.
Ya vives conforme al nuevo pacto y la gracia, las ordenanzas del nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. Y 1 Corintios 9, 20 y 21 también dice la palabra de Dios. Me he hecho judío como judío para ganarme a los judíos, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Escuchen bien. Me he hecho judío como judío para ganarme a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero el versículo 21 dice así: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Pablo dijo, yo no estoy bajo la ley de los 613 mandamientos de Moisés, bajo la ley de los 10 mandamientos, bajo la ley del antiguo pacto. Yo estoy bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21 me está dando a entender que existe la ley de Cristo y que es mayor que la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto. Hebreos 8:13. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 8:13. Porque el antiguo pacto no es eterno. Y la verdad es esa. Está pronto a desaparecer. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, estamos en un nuevo pacto. Y Dios ha dado por viejo al primero. Ya el Antiguo Testamento es viejo, ya caducó. Ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto no es eterno. El cuarto mandamiento no es un eterno. Como ya expliqué, no es pacto perpetuo, no significa que sea eterno. La Biblia dice que está pronto a desaparecer. Ha dado por viejo el primero. Estamos en nuevo pacto, nuevas promesas, nueva ley. La ley de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice la Biblia. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que se iba a ser revelada. Y ahora saltémonos al capítulo 4, versículos 9 al 11. Mire, estamos bajo la promesa de aquella fe que por la fe en Jesucristo que fuese revelada. Pero el capítulo de Gálatas, capítulo 4, versículos 9 y 11 dice así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice Pablo. ¿Cómo es que ustedes cometen ese error de volverse otra vez al Antiguo Testamento? Es un consejo para los adventistas y falsos judíos mesiánicos. ¿Cómo cometes ese error, esa brutalidad? Si por decirlo así, rudamente, de volverte a los débiles y pobres rudimentos del Antiguo Testamento. Escuchen bien, versículo 10, Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio os habéis hecho. Entonces, prácticamente no tenemos la obligación de vivir conforme a la ley mosaica. Santiago, capítulo 2, dice la palabra de Dios. Santiago 2, 10 y 11 dice: porque cualquiera, escuchen bien los que quieren guardar la ley del Antiguo Testamento, escuchen bien. Porque cualquiera que guardare toda la ley, y aquí no se está refiriendo a la ley, porque algunos dicen, no, que esto es la ley de los 10 mandamientos, o no, que esto es la ley de los Moisés, porque es diferente la ley de Moisés a los 10 mandamientos. Dios no establece ninguna diferencia. Para Dios, la ley es una. Dios no dijo que la ley de Moisés y la ley de Dios, de los 10 mandamientos y la ley de Moisés son dos leyes diferentes. Dios no establece un pacto con dos leyes diferentes. El Antiguo Testamento tiene una sola ley y punto. Entonces aquí Dios no me está hablando de diferencias de ley, que haya dos leyes. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, escuchen bien, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, está hablando del decálogo.
de cometer adulterio está parte de los 10 mandamientos. Porque el que no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Porque por cualquiera que guardara la ley, entonces está haciendo como un paréntesis. Si usted quiere guardar la ley, pero si usted va a ofender en un punto, se hace transgresor de toda. Usted verá. Prácticamente, por eso es que nosotros no guardamos esos 613 mandamientos, ese ministerio de muerte, como le dice Pablo. Porque ahora estamos bajo la ley de la libertad, la ley de Cristo. Esta es la gracia. Ya el ministerio de pecado, prácticamente lo que hizo la ley fue mostrarnos cuán pecador fuimos. Prácticamente ninguna persona pudo vivir la ley, solamente Jesús de Nazaret. Y si Él la vivió por ti y por mí. Ya no tienes que guardar, de hecho, ningún precepto de los 613 mandamientos, incluidos los 10. Consejos finales, podemos decir en Colosenses 2:16. Hay unos consejos finales que no podemos pasar por alto. Y bueno, es necesario leer estos consejos. Y en Colosenses 2:16 dice así: por tanto, me escuchen bien, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue, escuchen bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Todo lo cual es sombra, el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, esto es solamente una sombra. Ya, todo esto, luna nueva, días de reposo, todo el Antiguo Testamento es sombra. Es un ejemplo, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, esto es para nuestra enseñanza. Para eso se escribió el Antiguo Pacto. Y esto es un consejo final. Nadie os juzgue. Nadie te puede juzgar a ti, ¿ya? Si no lo guardas. Pero en Romanos 14, miren en Romanos 14, un consejo que le da Pablo a los judíos de Roma. Porque el mensaje a los romanos no fue para un pueblo gentil. El mensaje, la carta a los romanos, fue dirigida a judíos establecidos en Roma. Y por eso es que tú vas a ver una extensión de esta carta, parecida a la carta de los hebreos. Eran judíos. La carta de los hebreos era también para judíos y la carta de los romanos para judíos también. Y el consejo para este pueblo judío en Roma, escuche bien, la carta de los romanos no fue para los gentiles. En primer lugar, fue dirigida, ahora es dirigida para todo el mundo, pero la carta de los romanos fue escrita especialmente para el pueblo judío radicado en Roma. Y Pablo, en el capítulo 14, versículos 5 y 6, hace un énfasis a estas personas radicadas en Roma. Dice el versículo 5, cada uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Esos judíos, mira, estos judíos todavía estaban con normas de la ley. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice, cada uno esté convencido de lo que se lo está haciendo, lo está haciendo para el Señor, como dice Colosenses 3:17 y 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso dice la palabra en Colosenses 3:23. Eso es lo que está enfatizándoles a estos judíos en Roma, Pablo. Versículo 6 de Romanos 14 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si ustedes quieren hacerlo, hágalo para el Señor. No le diga a la demás gente que lo haga. No le diga a la demás gente que tienen que hacerlo porque si no se van a perder, se van para el infierno. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Aunque tú eres un judío, si quieres guardar el día de reposo, si eres realmente judío y quieres guardar el día de reposo, hágalo. No peca. Pero no a los gentiles. Este mensaje no fue para un gentil, fue para los judíos. Y si tú eres judío, te lo digo, si quieres guardar el día de reposo, hazlo, no pecas. Te dice Pablo a ti, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahí le solucionó el problema a estos judíos en Roma. Dejen ese vicio de estarse criticando el uno al otro, de quién es más espiritual, o yo estoy bajo Moisés, o estamos bajo la gracia. No. Pablo le dice a estos judíos, vea, si usted no come cangrejo, no come cerdo, pues si usted hágalo para el Señor. Si usted no quiere comerlo, hágalo para Dios. Está bien, no peca. ¿Quiere volverse vegetariano? Pues vuelva a ser vegetariano y hágalo para Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para Dios, para Jesús de Nazaret. Pero no lo hagáis imponiéndole cargas
a las demás personas que aún vosotros ni con un dedo queréis hacerlas. Ese es el mensaje de Pablo para los judíos en Roma. Pero este mensaje no es para ti, que tú eres gentil, tú tienes una libertad gloriosa en Cristo Jesús. O sea que nosotros no guardamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque tu reposo es Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y hasta un próximo estudio.